a grabar. Empiezan su lunes, inicio de semana, 17 de agosto. Empezamos con toda la actitud, ¿vale? Y ya, ahora sí. Ahí ya se ve mi pantalla. Muy bien. Vamos a contar una nueva historia. Recuerden, estamos leyendo, bienvenidos a todos acá en TikTok, el libro Psicocibernética. Estamos viendo cómo, ay, psicocibernética, no, perdón, la psicología del dinero la otra fue uno de los primeros libros que leímos. La psicología del dinero, ese sí estamos leyendo. Y qué bueno que empezamos con formas felices y agradecidos todos. Bendiciones, en verdad, a todos. Vamos. Taleb escribe en su libro Fooled by Randomness. En el Egipto faraónico, los escribas rastrearon la marca de la marea alta del Nilo y lo usaron como una estimación para el peor de los casos futuros. Lo mismo se puede ver en el reactor nuclear de Fukushima, que experimentó una falla catastrófica en el 2011, cuando se produjo un tsunami. Había sido construido para resistir el peor terremoto histórico del pasado, y los constructores no se imaginaban mucho peor. Y no, y no pensaban que el peor evento pasado tenía que ser una sorpresa, ya que no tenía precedentes. Eso no es una falla de análisis, es una falta de imaginación. Darse cuenta de que el futuro podría no parecerse en nada al pasado es un tipo especial de habilidad que generalmente no es muy valorada por la comunidad de pronósticos financieros. En una cena del 2017 que asistí en Nueva York, se le preguntó a Daniel Kahneman cómo deberían responder los inversores cuando nuestras previsiones son incorrectas. Él dijo, siempre que nos sorprende algo, incluso si admitimos que cometimos un error, decimos, oh, nunca volveré a cometer ese error. Pero de hecho, lo que debes aprender cuando te equivocas porque no anticipaste algo es que el mundo es difícil de anticipar. Esa es la lección correcta para aprender de las sorpresas, que el mundo es sorprendente. Gracias por esos likes, Betty. Bienvenidos, bienvenidos a todos. La lección correcta para aprender de las sorpresas es que el mundo es sorprendente. No es que debamos utilizar las sorpresas del pasado como guía para los límites del futuro, que deberíamos utilizar las sorpresas del pasado como una admisión de que no tenemos idea de lo que podría suceder a continuación. Fíjense qué interesante concepto. No nada más es aprendo de lo que pasó, sino aprendo de que existen más eventualidades que tal vez no pueda revisar. Eso lo va cambiando porque cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Si nosotros no somos tan conscientes de que hay sorpresas, cualquier pequeña sorpresa, eventualidad o cambio nos puede hacer sentir peor. De eso no se trata de que entendamos que hay sorpresas y que eso va a hacer que las cosas cambien. Los eventos económicos más importantes del futuro, las cosas que más moverán la aguja, son cosas sobre las que la historia nos da poca o ninguna guía. Serán hechos sin precedentes. Su naturaleza sin precedentes significa que no estaremos preparados para ello, lo cual es parte de lo que los hace tan impactantes. Esto es cierto tanto para eventos aterradores como rescisiones y guerras, como para grandes eventos como la innovación. Confío en esa predicción porque las sorpresas que más mueven la aguja son las que han hecho precisas en prácticamente todos los puntos de la historia. Dos, la historia puede ser una guía engañosa para el futuro de la economía y el mercado de valores porque no da cuenta de los cambios estructurales que son relevantes para el mundo actual. ¿Qué quiere decir eso? Hay tantas cosas moviéndose al mismo tiempo que es difícil que podamos imaginar lo que se puede mover después. Considere algunos, considere algunos grandes. El 401K tiene 42 años. El Roth IRA es más joven, creado en la década de 1990. Por lo tanto, el análisis y el asesoramiento financiero personal sobre cómo los estadounidenses ahorran para la jubilación hoy en día no es directamente comparable con lo que tenía sentido hace apenas unas generaciones. Tenemos nuevas opciones, las cosas cambiaron.
Tomar capital de riesgo apenas existía hace 25 años. En la actualidad existen fondos de capital de riesgo únicos que son más grandes de lo que era toda la industria hace una generación. En sus memorias, el fundador de Nike, Phil Knight, Knight escribió sobre sus primeros días en los negocios. No existía el capital de riesgo. Un joven emprendedor aspirante tenía muy pocos lugares a los que acudir y todos esos lugares estaban vigilados por guardianes reacios al riesgo sin imaginación. En otras palabras, banqueros. Lo que significa, en efecto, es que todos los datos históricos que se remontan a unas pocas décadas sobre cómo se financian las empresas emergentes están desactualizados. Lo que sabemos sobre los ciclos de inversión y las tasas de mercado de las startups no es una base histórica profunda de la que aprender, porque la forma en que se financian las empresas hoy en día es un paradigma histórico tan nuevo. O tomamos los mercados públicos, el SP 500 no incluye acciones financieras hasta 1976, o hoy las finanzas representan el 16% del índice. Las existencias de tecnología eran prácticamente inexistentes hace 50 años. Hoy son más de una quinta parte del índice de reglas contables. Han cambiado los tiempos y también lo han hecho las divulgaciones de las auditorías y la cantidad de liquidez del mercado. Las cosas, no sé por qué se ve tan así, en un segundo. A ustedes también se les veía similar como, ok. mm, Se trabó en la compu el libro que estamos leyendo, pero qué bueno que lo tenemos por acá. ¿Quién sabe qué pasó aquí? A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo les va haciendo sentido esto que estamos contando? ¿Cómo aplica esto en tu dinero? Yo creo que una de las cosas más importantes aquí es aprender a no tener miedo a los cambios. ¿Ah? No sé por qué se veía así extraño. Las cosas cambiaron. El tiempo entre las rescisiones estadounidenses ha cambiado drásticamente durante los últimos 150 años. Economía estadounidense en recesión, los años en 1854, 1876, 1897, 1918, 1940, 1961, 1982 y 2004. Sí se veía como si fuera un código de barras. Sí, exacto, sí se veía. Pero sí era como un código de barras más grande. Lo bajé y ya está. Continúa el libro. Eh, El tiempo promedio entre rescisiones ha crecido de aproximadamente 2 años a fines del siglo XIX, a 5 años a principios del siglo XX, a 8 años durante el último medio siglo. Mientras escribo esto, parece que estamos entrando en una recesión. 12 años desde que comenzó la última recesión en diciembre del 2007. Esa es la brecha más larga entre recisiones desde antes de la guerra civil. Hay muchas teorías sobre por qué las recisiones se han vuelto menos frecuentes. Una es la Fed es mejor para administrar el ciclo económico o al menos extenderlo. Otra es que la industria pesada es más propensa a una sobreproducción de auge y caída de las industrias de servicios que dominaron los últimos 50 años. La visión pesimista es que ahora tenemos menos recisiones, pero cuando ocurren son más poderosas que antes. Para nuestro argumento no importa en particular qué causó el cambio. Lo que importa es que las cosas cambiaron claramente. Fíjense, esto a mí me llama mucho la atención y debemos de ser conscientes. El tema del dinero es algo también cambiante. A veces queremos que todo permanezca, ¿cierto? Queremos que siempre todo sea igual. Sin embargo, el dinero, igual que la mayoría de las cosas, es algo que va cambiando.
Y es importante tenerlo y tomarlo en cuenta porque eso nos puede ayudar a seguir creciendo. Para mostrar cómo estos cambios históricos deberían afectar las decisiones de inversión, considere el trabajo de un hombre que muchos creen que es una de las mentes inversionistas más grandes de todos los tiempos, Benjamin Graham. El libro clásico de Graham, The Intelligent Inversion, el inversor inteligente, es más que teoría. Ofrece instrucciones precisas como fórmulas que los inversores pueden utilizar para tomar decisiones de inversiones inteligentes. Leí el libro de Graham como era adolescente y aprendí a invertir por primera vez. Las fórmulas presentes en el libro me atrajeron porque literalmente eran instrucciones paso a paso sobre cómo hacerse rico. Solo sigue las instrucciones. Parecía tan fácil, pero algo queda claro cuando intentas aplicar algunas de de estas fórmulas, pocas de ellas realmente funcionan. Graham abogó por la compra de acciones que se negocian por menos de sus activos de trabajo neto. Básicamente, efectivo en el banco menos todas las deudas. Esto suena muy bien, pero ya pocas acciones se negocian a un precio tan bajo. Aparte de, digamos, una acción de 1 centavo acusada de fraude contable. Uno de los criterios de Graham instruye a los inversores conservadores a evitar que las acciones se negocien por más de 1.5 veces el valor contable. Si estuviera seguido esta regla, si hubiera seguido esta regla durante la última década, no habría poseído casi nada más que acciones de seguros y bancos. No hay mundo en el que eso esté bien. The Intelligence Investor, el inversor inteligente, es uno de los mejores libros de inversión de todos los tiempos, pero no conozco a un solo inversionista que haya hecho bien en implementar las fórmulas publicadas de Graham. El libro está lleno de sabiduría, tal vez más que cualquier otro libro de inversiones jamás publicado, pero como guía práctica es cuestionable en el mejor de los casos. ¿Qué pasó? Graham era un showman que sonaba bien, pero cuyos consejos no funcionaron de ningún modo. Él mismo fue un inversor tremendamente exitoso, pero fue práctico y él era un verdadero opositor. No estaba tan comprometido con las ideas de inversión que se apegaría a ellas cuando muchos otros inversores captaban esas teorías, haciéndolas tan populares que industrializaron su potencial. Jason Zweig, quien anotó una versión posterior del libro de Graham, una vez escribió. Graham estaba constantemente experimentando y volviendo a probar sus suposiciones y buscando lo que funciona. No te lo mencionó ayer, sino lo que funciona hoy. En cada edición revisada de Intelligent Investor, Graham descartó las fórmulas que presentó en la edición anterior y las reemplazó por otras nuevas, declarando, en cierto sentido, que esas ya no funcionan o no funcionan bien, tan bien como antes. A estas son las fórmulas que parecen funcionar mejor ahora. Una de las críticas habituales que se hacen a Graham es que todas las fórmulas de la edición de 1972 son anticuadas. La única respuesta adecuada a esta crítica es decir, por supuesto que lo son las que utilizó para sustituir las fórmulas de la edición de 1965, que sustituyeron a las fórmulas de la edición de 1954, que a su vez sustituyeron a las de la edición de 1949, que sirvieron para aumentar las fórmulas originales que sirvieron para aumentar las fórmulas originales que presentó en seguridad de análisis en 1934. ¿Qué tal? ¿A qué se refiere? Siempre estamos en cambio. No hay una forma que nos diga, es esto y ya. No es una receta de cocina, por decirlo de alguna manera, inamovible, pero eso también lo hace interesante para nosotros, porque nosotros también debemos estar conscientes de cómo se mueve el dinero. El dinero no es lineal, no es como estas gráficas que luego vemos, que todo va hacia arriba o hacia abajo, o tiene muchos cambios, muchas variables, ¿vale? Graham murió en 1976. Si las fórmulas que defendió se descartaron y utilizaron 5 veces entre 1934 y 1972, ¿qué tan relevantes crees que son en el 2020 o serán en el 2050? Justo antes de morir se le preguntó a Graham si el análisis detallado de las acciones individuales, una táctica por la que se hizo famoso, seguía siendo una estrategia
que él favorecía. Él respondió, en general no. Yo no soy partidario de técnicas elaboradas de análisis de seguridad para encontrar oportunidades de valor superior. Esta fue una actividad gratificante, digamos, hace 40 años, cuando se publicó por primera vez nuestro libro de texto. Pero la situación ha cambiado mucho desde entonces. Lo que cambió fue la competencia, creció a medida que las oportunidades se hicieron más conocidas. La tecnología hizo que la información fuera más accesible y las industrias cambiaron a medida que la economía pasó de los sectores industriales a los tecnológicos que tienen diferentes ciclos económicos y usos del capital. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que empecé a escuchar hablar de cómo se van manejando, muchos nos decían que se compraba deuda. ¿Están de acuerdo? Cuando tú vas a la bolsa, compras deuda. Es decir, la persona, en este caso, cualquier empresa que está en bolsa, te está pagando, te pide dinero prestado y tú sabes si sí o no le prestas uno y tal vez te pague o tal vez no, dependiendo de lo que valga la acción. Por eso te vuelves su socio, ¿va? Ahora, ese es un punto interesante. Sin embargo, hace poquito hubo un cambio que me llama mucho la atención. Seguramente conocen a mi tío, así le digo de cariño, aunque no lo conozca ni siquiera, Carlos Slim. Él decía que no estaba de acuerdo con las nuevas tendencias. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Resulta que hay una empresa que a lo mejor han escuchado hablar de ella, que se llama Nvidia. ¿La conocen? ¿La ubican? Ponme un uno o ponme un dos y no. Un uno sí, sí, un dos y no. Eh, es una empresa que hace IA, ¿ok? Entonces tal vez hayan visto varias de sus cosas publicadas últimamente. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, inteligencia artificial, ¿va? Decía mi tío que estaban cañón porque, ¿qué creen? Estaban vendiendo 10 veces sobre utilidades. Muchas veces cuando tú vas a comprar acciones, las acciones se toman en cuenta de acuerdo a las utilidades que están generando. Y aquí dice que Nvidia es una empresa muy nueva, que no pueden saber todavía cómo va a funcionar en un futuro. Ven lo que está haciendo ahorita, pero no al futuro. Sin embargo, como se ha puesto de moda, se está vendiendo más de 10 veces acciones. Para mi tío, Carlos Slim, para mi tío, voy a aclarar que no lo conozco y que no es nada mío. Dice que es algo que sobrepasa lo que él haría, porque él no cree en eso. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque con todo lo que estamos viendo, va cambiando la economía. ¿Será que después nos vayamos más por este tipo de corazonadas que por números reales? Si le soy honesto, yo prefiero todavía creer en lo que dice mi tío, porque por algo a él le ha ido muy bien. Sí, te sobreendeudas. El problema es que la deuda puede ser tan grande. Ese no es el problema es que le estás dando tanto valor a algo que quién sabe si exista. Las cosas cambiaron. Una peculiaridad interesante de la historia de las inversiones es que cuanto más atrás mires, más probable es que estés examinando un mundo que ya no se aplica al presente. Muchos inversores y economistas se sienten cómodos al saber que sus pronósticos están respaldados por décadas, incluso siglos de datos. Pero dado que las economías evolucionan, la historia reciente suele ser la mejor guía para el futuro. Perdón, porque es más probable que incluya condiciones importantes que son relevantes para el futuro. Hay una frase común en la inversión que generalmente se usa de manera burlona, que dice, es diferente esta vez. Si necesitas refutar a alguien que predice que el futuro no reflejará perfectamente el pasado, di, entonces crees que es diferente esta vez y suelta el micrófono, pum, al estilo Eminem. Viene de la opinión del inversor John Templin, de que las cuatro palabras más peligrosas de la inversión son esta vez es diferente. Templon, sin embargo, admitió que es diferente al menos el 20% de las veces. El mundo cambia, claro que lo hace, y esos cambios son los que más importan a lo largo del tiempo. Michael Patnick lo expresó. Las 12 palabras más peligrosas de la inversión son, las cuatro palabras más peligrosas de la inversión son, esta vez es diferente. Eso no significa
que debamos ignorar la historia cuando pensamos en dinero, pero hay un matiz importante. Cuanto más atrás en la historia mires, más generales deberían ser tus conclusiones. Los aspectos generales como la reelección de las personas con la codicia y el miedo, cómo se comportaron bajo estrés y cómo responden a los incentivos, tienden a ser estables en el tiempo. La historia del dinero es útil para este tipo de cosas, pero las tendencias específicas, los oficios específicos, los sectores específicos, las relaciones causales específicas sobre los mercados y lo que la gente debería hacer con su dinero son siempre un ejemplo de evolución en curso. Los historiadores no son profetas. La pregunta entonces es, ¿cómo deberíamos pensar y planificar el futuro? Echemos un vistazo en el próximo capítulo. Espacio para el error. La parte más importante de cada plan es que su plan no va de acuerdo con el plan. Algunos de los mejores ejemplos de comportamiento financiero inteligente se pueden encontrar en un lugar poco probable, los casinos de Las Vegas. Chan, chan, chan. No entre todos los jugadores, por supuesto, pero un pequeño grupo de jugadores de blackjack que practican el conteo de cartas puede enseñar a la gente como un algo extraordinariamente importante sobre la administración del dinero, la importancia del margen de error. Los fundamentos del conteo de cartas en el blackjack son simples. Nadie puede saber con certeza qué carta sacará el croupier a continuación, pero al rastrear qué cartas, ya que ya se han repartido, puede calcular qué cartas quedan en la baraja. Hacerlo puede indicarle las probabilidades de que el croupier saque una carta en particular. Como jugador, apuestas más cuando las probabilidades de obtener una carta que quieres están a tu favor y menos cuando están en tu contra. La mecánica de cómo se hace esto no importa aquí. Lo que importa es que un contador de cartas de blackjack sabe que está jugando un juego de probabilidades, no de certezas. En cualquier mano en particular, piensan que tienen muchas posibilidades de tener razón, pero saben que hay muchas posibilidades de que estén equivocados. Puede sonar extraño dada su profesión, pero su estrategia se basa completamente en la humildad, una humildad que no conocen y no pueden saber exactamente qué va a pasar a continuación. Así que juegue su mano en consecuencia. El sistema de conteo de cartas funciona porque inclina ligeramente las probabilidades de la casa al jugador, pero apueste demasiado, incluso cuando las probabilidades parezcan a su favor y se equivoca, puede perder tanto que no tenga suficiente dinero para seguir jugando. La semana pasada me reuní con una persona que hace cripto. Voy a empezar a invertir con él. Tiene una ventaja competitiva. Tiene una neurodivergencia que le permite estar mucho más tranquilo que el resto. Hay una película que habla de esto del conteo de cartas. No sé si la han visto. Se llama 21 o Blackjack. A mí me gustó mucho la parte donde justamente le dicen que no se trata de un juego, se trata de ver las probabilidades y tomar decisiones a partir de esas probabilidades. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros invertimos, no se trata de saber si vamos a ganar o perder, se trata de probabilidades y con estas probabilidades tomar las mejores decisiones que puedas. La vida creo que en sí misma es un riesgo. No hay certeza, solo probabilidades y sentirnos cómodos con que las probabilidades pasen. Nunca hay un momento en el que tengas tanta razón que puedas apostar todas las fichas que tienes delante. El mundo no es tan amable con nadie, al menos no de manera consistente. Tienes que darte margen para el error. Tienes que planificar que tu plan no vaya de acuerdo con el plan. Kevin Lewis, un exitoso contador de cartas, retratado en el libro Bringing Down the House, escribió más sobre esta filosofía. Aunque se ha demostrado estadísticamente que el conteo de cartas funciona, no garantiza que gane todas las manos, mucho menos todos los viajes que realice al casino. Debemos asegurarnos de tener suficiente dinero para resistir cualquier cambio de mala suerte. Supongamos que tiene aproximadamente 2% de ventaja sobre el casino. Eso todavía significa que el casino ganará el 49% de las veces.
Por lo tanto, debe tener suficiente dinero para resistir cualquier variación en su contra. Una regla general es que debe tener al menos 100 unidades básicas, suponiendo que empiece con $10,000. Podría jugar cómodamente a una unidad de $100. La historia está llena de buenas ideas llevadas demasiado lejos, que son indistinguibles de las malas ideas. La sabiduría de tener espacio para el error es reconocer que la incertidumbre, la aleatoriedad y la casualidad incógnitas son una parte siempre presente de la vida. La única forma de lidiar con ellos es aumentando la brecha entre lo que crees que sucederá y lo que puede suceder, sin dejar de ser capaz de luchar otro día. Las personas que son apostadoras, o bueno, yo así me consideraba apostador, no tomábamos en cuenta eso. Y hay un momento en la partida donde digo, va mi resto, pum, y pones todo. El problema no es que vaya tu resto, es las probabilidades que tienes. Si tú siempre estás jugando con un riesgo tan alto, un día nada más por probabilidad va a salir mal. Y al salir mal y no tener nada más, vas a tener que volver a empezar desde cero o de menos cero, lo cual lo hace un poco más peligroso. Porque si de eso dependen muchas de tus cosas en tu vida, vas a tomar decisiones por desesperación. Yo te invito a que lo analices y a que tengas cuidado. ¿Cómo estoy yo apostando en mi vida? Porque las probabilidades son altas, pero las decisiones que tomamos nos ayudan a ir mejorando todos los días. Gracias a todos, nos vemos mañana. Recuerden, estamos en un club de lectura de 6:30 a 7. Estamos hablando del dinero. Luciano, gracias por encender la cámara. Ivy, nos Gracias, vemos. buenos días a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Bye.